Buenos días, tardes o noches. Esperando se encuentren en las cuestiones óptimas, el día de hoy les expondremos lo que es el análisis de regresión simple bajo la materia de estadística inferencial, bajo la regulación de la profesora Juárez de la Mora, Lucía Yasmín. El día de hoy tenemos presentadores como Abreu Rosique David Armando, Díaz Sánchez Andrés, Figueroa Rubio Carlos, Ramírez Hernández Andrés Gabriel y su servidor Mascorro Cázares Elías, todos parte del grupo 2412. Para dar inicio a este tema, nos parece oportuno el explicar lo que es el modelo de regresión lineal, que de forma sencilla no es más que una técnica de análisis de datos muy versátil para evaluar relaciones entre variables. Es decir, muestra cómo una variable dependiente denominada dentro de la gráfica como y se relaciona con otra de tipo independiente, denominada como x, mediante una ecuación lineal. No se debe de confundir con el modelo de regresión lineal múltiple, ya que en este existen más de una variable explicativa o más de una variable independiente. Para la ecuación del modelo de regresión lineal simple, primeramente podemos ver la ecuación que es y es igual a beta 0 más la multiplicación de beta 1 por x más la letra griega e, que es epsilon. Y los componentes de la ecuación es que beta 0 es el intercepto en y, también conocido como ordenada al origen, y representa el valor de y cuando x es igual a 0. Beta 1 es la pendiente de la recta de regresión, que indica cuánto cambia y por cada cambio unitario en x. Y para el modelo de regresión lineal simple, beta 0 y beta 1 son los parámetros del modelo que vamos a estimar a partir de los datos. Ahora, la letra griega e, que es epsilon, es el término de error de una variable aleatoria que captura la variabilidad en y que no puede ser explicada por la relación lineal entre x y y. Y es básicamente la diferencia entre el valor observado y el valor estimado. Por eso esa es su fórmula, el valor observado menos el valor estimado. Aunque para este ejemplo que veremos a continuación no lo vamos a ocupar, dado que no se estimó nada. Y ahora sí, mi compañero Carlos empezará con el ejemplo. Hola, hoy les vamos a presentar un ejemplo de un análisis realizado por un contador de Pemex. Bueno, este análisis se centra en la relación entre el consumo anual de gasolina por una familia y el tamaño de dicha familia. Es importante recalcar que se han recolectado dos variables muy importantes, en las cuales son y, que representa el consumo anual de gasolina por familia, la cual se va a medir por galones y es una variable dependiente, además de la variable x, que es el tamaño de las familias, que se representa por el número de miembros y es una variable de tipo independiente. Bueno, el objetivo de este análisis es determinar la relación entre el tamaño de las familias y el consumo de gasolina mediante una línea de tendencia. Además, vamos a analizar la inclinación de la pendiente de esta recta, también el tipo de correlación, es decir, la fuerza y la dirección. Y por último, cómo se relaciona el consumo de gasolina al aumentar el tamaño de la familia. El primer paso para resolver el problema es graficar los datos obtenidos anteriormente en un diagrama de dispersión usando un plano cartesiano. Iniciaremos observando el eje X y Y corresponden a la cantidad de miembros de una familia y los galones de gasolina que consumen respectivamente. Comenzamos ubicando el primer nivel de datos de nuestra tabla, los cuales son dos miembros de una familia que consumen 650 galones de gasolina, por lo que los ubicaremos de la siguiente forma. Seguimos con el segundo nivel de datos, los cuales corresponden a 7 integrantes que consumen 1200 galones y los ubicaremos aquí. Ahora graficaremos el tercer nivel que corresponde a 9 integrantes que consumen 1300 galones y los ubicaremos en esta parte del plano cartesiano. Si ya comprendiste cómo graficar los datos obtenidos, te daré unos segundos para que ubiques a qué punto corresponden los siguientes datos. 6 miembros de una familia que consumen 900 galones de gasolina. Bien, ahora el paso 2 se lo explicará mi compañero Andrés. Bueno, ahora pasaremos al paso 2, donde calcularemos algunos datos con la tabla que teníamos. Este es un paso muy importante, ya que estos datos nos servirán para realizar las ecuaciones que después veremos, como la pendiente, la ordenada, la correlación, etc. Primero, calcularemos x por y, donde 2 por 650 nos da 1300. 7 por 1200 nos da 8400, y así con las demás observaciones. Ahora sacaremos x cuadrada, donde 2 al cuadrado nos da 4. 7 al cuadrado nos da 49.
y así con las otras 8 observaciones. Y ya por último obtendremos y cuadrada, donde 650 al cuadrado nos da 422.500 y 1200 al cuadrado nos da 1.440.000 y así hasta tenerlas todas. Una vez que completamos hasta la última de las observaciones, sumamos cada columna para tener la sumatoria de x por y, la sumatoria de x al cuadrado y la sumatoria de y al cuadrado. Una vez que obtuvimos los cálculos de la diapositiva anterior, obtenemos esta tablita. Esta tablita nos va a servir para hacer el paso 3, que es calcular la pendiente, es decir, beta 1, y la ordenada, que es decir, beta 0. Entonces, para el cálculo de la pendiente, tenemos que sustituir su fórmula, que es n, que es el número de observaciones, que en este caso es 10. Lo tenemos que multiplicar por la sumatoria de las variables x por las variables y, que es 67.669. Esto nos da como resultado 676.990. A esto le tenemos que restar la multiplicación de la sumatoria de las variables x, que es 57, por la sumatoria de las variables y, que es 10.038. Esto nos da como resultado 572.166. Este es el numerador. A esto le tenemos que dividir entre el denominador, que es n, que otra vez, que es el número de observaciones, que son 10. Lo multiplicamos por la sumatoria de haber elevado cada variable de x al cuadrado, que es 433. Y a esto le vamos a restar la sumatoria de x elevado al cuadrado, que es 57 al cuadrado, que es 3.249. Esta resta nos da como resultado 1081, que es el denominador, y la resta del numerador nos da como resultado 104.824. Y esta división nos da que beta 1, es decir, la pendiente, es igual a 96.969. Ahora, para el cálculo de la ordenada, tenemos que es beta 0 es igual a la media de las variables y, que es 10.038 entre 10, que es 1.003.8. Le tenemos que restar la multiplicación de la pendiente, que es 96.969, por la media de las variables x, que es 57 entre 10, que en este caso es 5.7. Ahora nos queda que beta 0, es decir, la ordenada, es igual a 1.003.8 menos 552.7233 es igual a 451.0767. ¿Esto qué nos da? La ordenada al origen, que es donde intersecta la recta por y, en el eje y. En el paso 4 se obtiene la ecuación que mejor se ajusta a la información obtenida. La observación de la variable dependiente es igual a la ordenada más el resultado de la pendiente multiplicado por el promedio de la variante independiente. Con esta ecuación se pueden obtener los puntos por donde pasa la línea de tendencia. Por ejemplo, en el caso de que el tamaño de la familia sea 5, sabemos que el punto del plano cartesiano por donde pasará la recta es de 5 en el eje X y en el eje Y 935.9217. 5 representando el tamaño de la familia y 935.9217 los galones de gasolina consumidos. En el paso 5 debemos de calcular x. Para calcular el valor de x en el plano cartesiano, calculamos despejando la x. Para eso igualamos a 0 la fórmula de la ecuación de los datos que obtuvimos anteriormente. Y nos queda la división de la ordenada, que es menos 451.0767, entre la pendiente, que es 96.969, quedándonos como resultado que x es igual a menos 4.651761. Como sexto paso, trazaremos la línea estimada en el diagrama de dispersión con los datos obtenidos en los pasos anteriores, los cuales son x igual a menos 4.65 y beta 0, que es la ordenada, igual a 451.07. La x representa el valor en el plano cartesiano donde la recta intercepta en el eje x con el valor de menos 4.65, mientras que la ordenada representa el donde la recta intercepta en el eje de las y con valor de 451.07. Después de ubicar los valores en sus ejes correspondientes, trazamos una línea que una los dos interceptos y la extendemos por la gráfica, usando la pendiente. Bueno, el siguiente paso es el 7, que es el cálculo de la correlación. La correlación es una medida estadística que indica el grado de relación entre dos variables. ¿Esto qué significa? Bueno, dos variables están relacionadas cuando al cambiar los valores de una variable, también cambian los valores de la otra variable. Y al realizar este paso vamos a saber dos cosas. Uno, la fuerza de la correlación
Y 2, en qué dirección va la correlación. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? Pues esto podremos inferirlo a partir del cálculo del coeficiente de correlación, que generalmente se escribe como una R, que se muestra aquí, con la siguiente fórmula. Y nada más vamos a ir sustituyendo los datos que ya calculamos en nuestra tabla anterior. Entonces, empecemos a sustituir. Tenemos n. N es el número de observaciones, que en este caso de nuestro ejemplo son 10. Y esto va a multiplicar la sumatoria de x por y, que son 67.669, como se muestra aquí en la tabla, menos la sumatoria de x, que son 57, por la sumatoria de y, que son 10.038. Ahora en la parte inferior, en una raíz cuadrada, vamos a encontrar nuevamente n, que vamos a sustituirlo por el número de observaciones que tenemos, que en este caso es 10. Y esto va a multiplicar a los 433 de aquí, que es x al cuadrado, la sumatoria de x al cuadrado. Eso menos la sumatoria de x al cuadrado. Otra vez vamos a sustituir n, que va a ser 10, y después tendremos la sumatoria de y al cuadrado, que son 11.641.474, menos la sumatoria de y al cuadrado, que son estos 10.038. Una vez que ya tenemos esto, pues nada más vamos resolviendo, y 10 por 67.669 obtenemos este valor de aquí, menos 57 por 10.038 y obtenemos este valor de aquí. Y así resolvemos también la parte de abajo, donde tenemos que 10 por 433 menos 57 al cuadrado nos va a dar este valor de aquí, 1081, y 10 por 11.641.474 menos los 10.038 al cuadrado nos va a dar este valor de aquí, que son 15.653.296. Una vez que tenemos esto, igualmente resolvemos y nos dan los valores de acá, que son 104.524 sobre o entre 130.081.56. Y esto nos va a dar nuestro coeficiente de correlación, que es 0.8. Hola de nuevo, yo les voy a decir el paso 8, que son las conclusiones del ejemplo que se nos solicitaron. Bueno, la pendiente de la ecuación indica una relación positiva y ascendente entre las variables x y y. Además, la regla de regresión de los mínimos cuadrados, con una pendiente de 96.969. Esto refuerza la interpretación de una inclinación positiva, ya que esta pendiente es mayor a cero. Bueno, una pendiente horizontal, que es igual a cero, indicaría ausencia de relación, mientras que una pendiente negativa indicaría una correlación negativa. Pero bueno, el cuadrante del plano cartesiano en el que se encuentra la pendiente también apunta a una dirección positiva, finalizando en 1, lo que contrasta con una pendiente negativa que descendería. Pero bueno, la correlación, ¿cómo puede ser? Tenemos tres casos, que es la correlación positiva, uno de ellos, que va de 0.01 a 1. Una variable aumenta cuando la otra también aumenta. La segunda es la negativa, que va de -1 a -0.01. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye y al revés. Si una variable disminuye, la otra aumenta. Y también tenemos la correlación nula, sin correlación, que quiere decir que es igual a cero. No existe ninguna relación entre las dos variables. En este caso, la correlación obtenida es de 0.8035, lo cual sugiere una correlación positivamente fuerte, que se aproxima a 1 y es mayor a 0.75. Pero, ¿esto qué significa? Significa que a medida que x aumenta, y también tiende a aumentar de manera significativa. Pero bueno, para terminar, el valor de la pendiente 96.969 sugiere que por cada unidad adicional de x, que en este ejemplo es un miembro adicional de la familia, se espera que y, como los galones consumidos, aumenten en un 96.969% en promedio. Ese incremento es una estimación y no un valor exacto, eso hay que recordarlo, pero proporciona una buena aproximación de relación entre las variables.
Básicamente concluimos que la regresión lineal simple, aunque inicialmente puede parecer compleja debido a las múltiples ecuaciones y conceptos involucrados, es en realidad más accesible de lo que parece, ya que se centra únicamente en la relación entre dos variables, una independiente y una dependiente. Ya que si fuera más de una variable independiente, no sería un modelo de regresión lineal simple, sería de regresión lineal múltiple. También concluimos que este modelo nos sirve para comprender y predecir cómo cambia una variable en respuesta a la otra, utilizando una recta o mediante una recta. Por otro lado, en esta exposición presentamos una visión integral del análisis de regresión lineal simple, cubriendo desde los fundamentos teóricos hasta la aplicación práctica en un ejemplo específico, en este caso para contadores, desde el cual pudimos entender los temas de la ecuación, del modelo de regresión lineal simple, el diagrama de dispersión, el método de los mínimos cuadrados, los supuestos del modelo de regresión y el análisis de la correlación. Este recorrido teórico práctico que realizamos en esta presentación nos demostró la utilidad y aplicabilidad del análisis de regresión lineal simple en la interpretación y predicción de relaciones entre variables. Por último, es bueno mencionar que mediante este ejemplo no solo logramos explicar los conceptos fundamentales de la regresión lineal simple, sino que también pudimos demostrar su aplicación práctica de manera clara y concisa. Gracias. Como pudimos observar, el modelo de regresión lineal simple es una herramienta estadística poderosa que ayuda al contador mejorando su precisión y eficiencia en sus labores rutinarias. Algunos beneficios que podemos mencionar son el análisis financiero y previsión, la optimización de recursos, la toma de decisiones informada y la evaluación de riesgos. En nuestro ejemplo, el contador de Pemex puede tener una aproximación al suministro de gasolina que necesita cada familia de acuerdo al tamaño de las mismas, lo que representa un ingreso por galón vendido de gasolina. Al implementar este modelo de manera efectiva, puede llevarnos a conseguir mejores resultados y una gestión financiera más robusta.